¿Cuál está siendo el principal problema de cada uno de los 20 equipos de Primera División en estas 12 primeras jornadas? Hoy hablamos de ello con un invitado especial. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Aprovechamos este parón de selecciones para hacer un poquito de repaso general a lo que ha ocurrido en la Liga con los 20 equipos en estas 12 primeras jornadas, y hoy tenemos un invitado especial con el que vamos a hablar en este vídeo de esos defectos, de esos problemas que están teniendo todos los conjuntos de la Liga. Bienvenido al canal, gracias por pasarte, Javier Caño. Dani, ¿qué tal? Pues os recomiendo que sigáis todas las redes sociales de Javi, la vais a tener en la descripción, y especialmente os recomiendo su canal de YouTube porque la verdad es que está dándole mucha caña al contenido y tiene muy buenos vídeos que os recomiendo, así que nada, suscribiros a su canal y vais a ver que el contenido merece muchísimo la pena. Si te parece, Javi, vamos a comenzar ya. Nos hemos dividido los 20 equipos, 10 para ti, 10 para mí, así que nada, vamos a ir lanzando ese principal defecto. Si te parece, comienzo yo. Venga, sí, yo encantado, claro. Pues empiezo yo por el que para mí es el principal defecto del Elche, que son las acciones de estrategia ofensiva. Según los datos de Opta, aquí la verdad es que el equipo de Eder Sarabia está haciendo las cosas tan bien que es difícil encontrarle un Sí. punto débil, pero en esa estrategia ofensiva solo ha marcado un gol, es el equipo que menos está generando, y la sensación es que tiene un ataque con jugadores muy potentes en el juego aéreo, como Rafa Mir, como André da Silva, también como Álvaro, incluso los centrales, Affenbrugger, Víctor Chus, pero no le está sacando del todo el partido que podría ser el equipo de Sarabia en ese balón parado ofensivo. No sé qué te parece a ti. Pues la verdad que estoy contento de que te haya tocado a ti el Elche en el tema de los defectos, porque es un equipo que, como dices, hace tantas cosas bien que buscarle algo malo, pues la verdad que hubiese costado. Ahora rebuscando los datos, pues sí, oye, no, hay poco que decir en contra de esto, pues al final son los datos y que pues tiene que sacarle un poquito más, pero ya sabemos que es que el equipo, el Elche, es un equipo. Y además, para mí lo extraño es que tiene buenos rematadores, pero también tiene buenos lanzadores. Tiene buenos jugadores con buen golpeo, como Álvaro Núñez también, Varela, pero bueno, de momento no está dando con la tecla. Comenzamos con tu turno, Javi. Bueno, pues me toca a mí el peor equipo de primera división para empezar, seguramente que es el Real Oviedo. Había bastantes cosas para hablar del Oviedo, pero bueno, yo me he quedado con la incapacidad ofensiva. Yo creo que es un equipo que le está costando, ya los números me remito, que lleva 7 goles, es el equipo que menos goles mete en esta primera división. Yo creo que es un equipo que le está costando una barbaridad en ataque, ya no solo porque no tenga un delantero con mucha pegada, que no lo tiene, que Rondón, Viñas se está quedando muy cortos, pero es que luego por detrás tiene muy poca gente que pueda crear ocasiones por ellos mismos. Entonces se mezcla todo y al final, pues evidentemente, metes solo 7 goles en 12 jornadas, que creo que llevamos ya, y creo que este es el gran problema. Para mí, para solucionar esto, aunque no estoy en el vestuario y entiendo que hay mucho de ese tema, tendría que jugar un poco más Hassan, que me parece el jugador más desequilibrante, pero bueno, esto ya es una opinión personal. Sí, yo creo que se están quedando cortos también los fichajes, ¿no? Illich, Brekalo, que seguramente le tenía que dar un poquito del salto de nivel, o que al menos esperaba eso, no están funcionando. Ilías Chaira ha tenido algunas ocasiones muy claras que no las ha Mm. metido también. Bueno, pues Carrión ha tocado la tecla de intentar jugar con esa falsa doble punta, ¿no? Tirando a Fede Viñas en los últimos partidos a la banda, pero la verdad es que tampoco está mejorando mucho a nivel ofensivo. Yo creo que es una de las áreas que seguramente el equipo tenga que mejorar de cara a ese mercado de invierno, pero la clave ahora mismo parece que puede ser sobrevivir hasta ese momento. Ya veremos Bueno, si lo sí. logra o no. Sí, va a ser obligatorio que en el mercado acudan, bueno, al propio mercado, evidentemente, y busquen pues un mediapunta, un jugador en banda, alguien que pueda regatear, que se le caigan ideas de la cabeza para poder plasmarlas en el campo, porque si no se va a quedar muy corto. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pasamos al siguiente equipo. Vamos a hablar del Athletic, que, bueno, pues Javi publicó junto a Ser Webra un vídeo muy bueno que os recomiendo, en el que para mí dieron la tecla, y voy a seguir por ese camino del que hablaron ellos, y es el bajo nivel de sus estrellas, ¿no? De esos futbolistas que ya sea porque en temporadas anteriores han brillado o que incluso son internacionales, como Iñaki Williams, como Sancet, como Nico, como Vivian y como Unai, Simón, que para mí están claramente por debajo de lo que se esperaba. Es cierto que algunos de ellos están teniendo problemas físicos, pero otros tuvieron mucha continuidad en las primeras jornadas
y no han terminado de dar ese nivel. Y no sé qué te parece a ti, Javi, pero para mí está siendo el principal problema, la verdad, más allá Sí, sí, de esos sí. problemas físicos. Sí, yo pongo el foco en el vídeo que mencionas, pongo el foco en el tema del nivel de sus mejores jugadores, porque creo que el Athletic es un equipo que tampoco tiene unos automatismos para atacar súper claros de, bueno, pues atraigo en un lado, juego terceros hombres. No, no especialmente, creo que es un equipo que, evidentemente, por la calidad que tienen sus jugadores, se fía bastante, pues como hacen muchos equipos de esa zona europea, de la propia calidad de sus jugadores y están teniendo muchos problemas. Pues hablamos de Sancet y Nico Williams, evidentemente, pero Guruceta, Berenguer, que empezó bien y después de la lesión ha estado mal, Maroán, pues bueno, se están quedando bastante cortos y ya que Williams, que ya se me olvidaba con la lesión, pero también es lo que decías tú, en ese vídeo hacíamos mucha referencia al tema de las bajas, la continuidad. Entiendo que es difícil coger el pulso de la competición y la continuidad necesaria, pero es un gran problema, sin ninguna duda. Sí, mira, yo estuve preparando para hacer un hilo que, bueno, tenía pensado publicar hace un par de semanas, pero al final no pude. Y estuve mirando un dato muy curioso sobre Sancet, y es que está tocando en menos balones que en las temporadas pasadas, pero está fallando más controles que en esas campañas anteriores, ¿no? Entonces, era un dato muy curioso que quería dar y que creo que llama bastante la atención y que resume bastante bien que Ollán Sancet no se está encontrando del todo cómodo con balón, esas sensaciones cuando lo recibe no son del todo positivas y quizás, bueno, pues una vuelta a ese costado derecho de la zona interior quizás le pueda mejorar, ya lo veremos porque parece que está recuperándose y que puede tener más participación en los próximos partidos. Pues sí, por el bien del Atleti, más le vale. Si te parece, Sí, paso al siguiente, al sí. Fútbol Club Barcelona, que también hablo de sus jugadores de ataque, pero ya no tanto en lo ofensivo, porque bueno, yo creo que están todos más o menos bien, sino en lo defensivo. Creo que muchos de los problemas que ha venido en el Barça este año han sido el tema de la activación de sus mejores jugadores de ataque a la hora de robar, en cuanto las perdían el balón a la hora de robar. Creo que, por ejemplo, Rashford se está quedando corto en ello. Y esto lo conecto un poco con las bajas, porque creo que uno de los grandes líderes en esa función de robar después de perder el balón era Rafinha, y creo que ha estado tanto tiempo de baja que parece que ya está cerca de volver, está tanto tiempo de baja que hago un mix de las dos cosas. Esas bajas con la activación de los mejores jugadores creo que está siendo el gran problema del Barça, porque luego realmente le corren mucho a la espalda, pero no creo que estén especialmente mal sus centrales. Yo creo que tiene más que ver con esto de que la gente que les lanza en largo puede tener más tiempo para poner el balón donde necesitan, donde el año pasado tenían menos tiempo, y yo creo que el gran problema es ese. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Barça también ha perdido por ese nivel que está dando Dani Olmo tan bajo, también ha perdido Sí. algo de juego interior, entonces depende más de atacar por las bandas y claro, los centros laterales pues es más difícil quizás hacer, o cuando intentas un regate por fuera es más fácil que te puedan robar el balón, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, creo que falta también esa activación. Quizás Casado para mí también es uno de los jugadores que más ha bajado su nivel con respecto a la primera parte de la temporada pasada y sin duda bueno, pues esa necesidad de que juegue Rashford por delante de un Rafinha que no puede tener minutos se está notando mucho en el Barça. Yo estoy totalmente de acuerdo porque además Eric García está a un nivel muy bueno, Kubasí creo que tampoco está sobresaliente, pero creo que tampoco está siendo un gran problema, así que yo estoy de acuerdo con que los principales problemas del equipo de Flick vienen más por que los rivales tienen mucho tiempo para pensar con una línea adelantada muy agresiva. Sí, Pues dime. solo un apunte del que sí que podríamos haber hablado, de que está un poco peor y podríamos haberlo metido aquí, es Jules Koundé, que ha empezado Sí. bastante mal. Y ese sí que a nivel de rendimiento individual sí que está bastante flojo. Estoy totalmente de acuerdo también. Pasamos del Barça al Sevilla, en el que para mí creo que ahora mismo el principal problema del equipo de Almeida es el nivel de los centrales. Para mí ha bajado sobre todo en las últimas jornadas, después de esa victoria frente al Barça, que parecía, ¿no?, que le podía dar esa confianza, esa moral para seguir en una gran racha de resultados, pero ha sido todo lo contrario. El Sevilla, pese a ganar en la última jornada, clarísimamente había bajado y creo que se está notando mucho el bajón de los Marcao, Nianzú, Quique Salas, que no comenzó mal, pero que ha tenido cada vez menos minutos y que está también dando problemas. Fabio Cardoso, cuando ha participado en ese partido frente a la Real, también ha dejado muchas acciones bueno, pues de errores claros. Así que, bueno, pues desde esa victoria, el Sevilla, que es el cuarto equipo de la competición que que más goles ha recibido
y el segundo en goles esperados permitidos, ¿no? Es decir, que le generan ocasiones muy claras y pese al gran nivel de sus porteros, está teniendo problemas para contener esas ocasiones. No sé qué te parece a ti el nivel de los Mm. centrales del Sevilla. Sí, yo no sé si es tanto que han bajado el nivel o que su nivel es este, simplemente. Sí. Es que Marcao y Nianzú pues son esto. eh, y es verdad que tienen un gran portero, porque yo creo que Blajodimos está siendo una de las grandes sorpresas de esta liga. Yo no le tenía muy controlado y la verdad que, oye, está dejando actuaciones de mucho, mucho nivel. Pero yo algunas veces en el canal, cuando hablo del Sevilla, digo que está sumando puntos a pesar de sus centrales, porque es verdad que es que por partido, ya sea el medir mal, malas acciones en campo abierto, pérdidas donde no hay que tenerlas, sobre todo con la experiencia, por ejemplo, de un jugador como Marcao, que tendría que saber medir y hacer estas cosas, pues bueno, al menos sota caballo rey. Oye, me cuesta esto, pues no lo hago, hago otra cosa. Entonces, debería dar un poquito más de lo que están dando y evidentemente el nivel de los centrales de Sevilla, no sé si decir de que está muy por debajo del nivel del resto de la plantilla, porque para mí el Sevilla tiene una plantilla muy corta, pero es verdad que está siendo muy flojo. Y además porque Almeida está cambiando, o sea, empezó con línea de 4, luego cambió a 5, la lesión de Azpilicueta parece que le trastocó, pero es que es lo que dices tú, Nianzú y Marcaos que están dejando acciones que parece que van al bulto, en vez de medir, en vez de contemporizar un poquito, van al bulto muchas veces y eso también está siendo o está provocando que sea un equipo que haga bastantes penaltis, ¿no? En estas 12 Por primeras ejemplo. jornadas. Sí, mira, por ejemplo, hablamos de estos errores que lo que te hacen es competir mal y es justo lo que he destacado del Girona, que así como creo que no se está quedando tan corto a nivel de juego ofensivo, o sea, yo creo que con balón tiene bastantes argumentos. O sea, al final, Ounahi, seguro que a ti también, pero a mí me está encantando tener la liga, pues por fuera los Brian Hill, Sigankov, Aspirilla, pues cuando suma, Joel Roca, Alex Moreno, no sé, creo que está teniendo cosas en ataque. Pero es que es verdad que luego, cuando, por ejemplo, el día de Getafe haces una buena primera parte, en la segunda parte del Getafe te cambia el guión, pero bueno, tampoco se está imponiendo una barbaridad y permites un gol a balón parado, algún gol por errores tontos. Hemos visto durante estas 12 jornadas transiciones muy flojas, pérdidas de jugadores desconectados. Al final eso lo que te hace es competir peor de lo que estás jugando y tener muchos menos puntos de los que deberías tener por tu juego. Digo deberías porque, bueno, los puntos que debes tener en el fútbol, pues bueno, es una cosa que son los que tienes porque son los que te mereces. Pero creo que eso es lo que le falta al Girona para salir del descenso, que para mí no es un equipo para estar tan abajo. Yo creo que estuve mirando, bueno, para preparar el vídeo he estado mirando algunos datos y creo que el Girona es el equipo que más rojas ha recibido. O sea, Por por, ejemplo, por, sí, sí. por lo que tú dices, porque comete muchos errores. De Víctor Rey lo recuerdo. En ese partido frente al Levante también se queda con uno menos en una situación, en una falta en el centro del campo donde es totalmente innecesario. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esos errores no forzados, esos errores en situaciones sin demasiada presión, sin demasiada necesidad, le están condenando bastante al equipo de Mitchell en este inicio, sí. Sí. Pasamos, Sí, si te sí. Pues por parece. ejemplo, Gachaniga también en el primer partido, que regaló al Rayo Vallecano varios goles. Sí, sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo, incluso los que no suelen ver los partidos del Girona, creo que es bastante fácil de identificar el problema. Pasamos del equipo de Mitchell al Real Madrid, donde creo que todos estamos de acuerdo en que uno de sus principales problemas puede ser el ataque frente a equipos que se le encierran más, el ataque posicional, pero yo he querido ser un poquito más específico y quiero poner como principal defecto del equipo de Xabi Alonso la conexión o la falta de conexión, mejor dicho, entre Vinicius y Mbappé. He estado revisando algunos datos y se han dado 3 asistencias entre ellos en Liga, 2 de Vinicius a Mbappé y una de Mbappé a Vinicius. Y para mí es que muchos de los problemas en ataque posicional del Real Madrid vienen, es cierto, porque le falta un organizador, ese distribuidor de juego, esa copia de Toni Kroos, pero creo sinceramente que con la calidad que tiene arriba el Real Madrid debería ser capaces de que este problema no se viese tanto si sus cracks, si estos dos futbolistas espectaculares que tiene, fuesen capaces de entenderse mejor, de retroalimentarse, porque para mí, Javi, no sé qué te parece a ti, no lo Mm. están demostrando. Me parece que tiene un encaje complicado esta pareja, porque creo que los dos necesitan el mismo perfil de jugador a su lado que ninguno de los dos es. Mbappé necesita un delantero que le fije un poco a los centrales y que le libere de esas marcas mientras él tenga toda la libertad para salirse de esa zona de centrales y tocar el balón. Y no necesita una persona que esté abriendo en la banda y se juegue absolutamente todas las que tiene.
que es una de las cosas positivas de Vinicius, ¿eh? No lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como algo positivo porque realmente al final que se juegue todas hace que acierte en muchas ocasiones. Pero Vinicius lo que necesita, claro, evidentemente necesita un gran... Voy a poner el caso de Benzema, que claro, evidentemente todos los jugadores del mundo necesitan a Benzema, evidentemente. Pero necesita un tío que cuando se juega esas acciones en banda de uno para uno, de regates, claro, poner el balón y que haya alguien para rematarlas. Y Mbappé no está cargando el área, ni Bellingham está haciendo eso. Entonces es como que se complementan mal entre ellos. Yo no sé qué futuro tienen como pareja, creo que es una patata caliente importante en el Madrid y no se la deseo ni a mi mayor enemigo, al directivo que tenga que tomar esta decisión, pero es verdad que se complementan muy mal. Yo creo que todos estamos de acuerdo y además es que se ve de forma muy evidente. Yo creo que lo llevamos viendo ya temporada y media desde que llegó Mbappé, el francés, el verano pasado y la realidad es que no da la sensación de ir mejorando con el paso del tiempo ni con ambos compartiendo muchísimos minutos como es habitual porque obviamente son titularísimos en el Real Madrid y da la sensación de que va a seguir así. Que ojo, que también te digo, a mí dame a Vinicius Sí, Mbappé y sí. luego ya construimos el resto del equipo. Pero es verdad que parece que no son totalmente complementarios. Si te parece, nos pasamos a sus vecinos, a Atlético de Madrid, que aquí, siendo el Atlético de Madrid, a mí un equipo que me encanta y me parece que está siendo uno de los mejores equipos de España, si no el mejor, o ha tenido momentos de jugar mejor. Voy a hablar de su línea defensiva, ya no del lateral derecho, porque Marcos Llorente está a un nivel estelar, pero podemos hablar o del lateral izquierdo o de los centrales, dependiendo de dónde esté Jalco. Si Jalco juega a la izquierda, el problema está en los centrales, y si no, al revés. Para mí, el fichaje de Hansko está de momento muy bien tirado. Es verdad que incluso cuando juega en la línea de centrales, igual le falta al lado alguien de un poquito más de jerarquía que le vendría bien para complementarse. Pero claro, si juega en la línea de centrales, en la izquierda juega a un Ruggeri o Javi Galán, que evidentemente se están quedando cortos para el Atlético de Madrid, pero si juega a la izquierda, se mete en la defensa un Lenglet, por ejemplo, que pues evidentemente se queda corto y se ha quedado corto toda la vida, o bueno, desde que salió de Sevilla y se va a seguir quedando corto. Ahí puede ser la solución que Josema Jiménez esté sano durante todo el año, pero sabemos que eso de momento es una utopía. Entonces, pongo el problema ahí, en un equipo que está súper bien, que me parece que tiene profundidad de plantilla de medio campo hacia adelante, atrás le faltan piezas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y aquí básicamente hay que mirar la planificación porque que el Sí, Lenglet no era un central de élite para jugar muchos minutos en el Atlético de Madrid, ya lo sabíamos sí, sí. y aún así no han reforzado esa posición, sino que además lo ficharon del Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar la planificación, el mercado pasado, pero también la falta de continuidad que está teniendo algunos jugadores, a Jiménez ya lo conocemos y el gran problema es que ahora Robin Lenormand también se ha lesionado Mm. y parece que va a estar alguna semana fuera. Fuera. Entonces, forzar al uruguayo a tener que ser indiscutible miércoles, domingo o entre semana y también el partido de Sí, liga no, es eso complicado. no va a ser. Eso no No es va a pasar. sostenible. Igual va a tener que probar ahí, a, como le llama Simeone, Pulic, igual a Marpovil o algo por el estilo, porque si no, hombre, es que el Lenglet, no digo que no pueda jugar ningún partido Atlético de Madrid, pero vamos, los de alto nivel al menos no pueden. Está claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y en esa línea también de problemas atrás, enlazo con el Levante, que está siendo uno de los equipos que más goles recibe, sin ninguna duda. Para mí está siendo uno de los conjuntos que peor está defendiendo el área. Calero ha probado todas las combinaciones de centrales posibles, Adela, a Alguezaba, a Matías Moreno también últimamente. Y para mí también ese tridente con el portero, con un Matthew Ryan que creo que tampoco le está dando la capacidad al Levante de en algunos momentos de sobrevivir cuando toca sufrir. Por eso creo que el conjunto de Julián Calero ahora mismo es el segundo que más goles ha recibido con 23, el segundo que más remates de cabeza permite, y esto me ha llamado bastante la atención, así que yo pongo ahí el foco en la defensa del área, que yo creo que tiene que o tendría que ser uno de los puntos vitales, ¿no? De los equipos que suben a primera división, tener esos mínimos de la defensa bien compactados o que funcionen bien y de momento no está siendo así. También te digo con el Levante que es que podría ser que a final de año sea el equipo que más goles reciba y se salve. Porque yo creo que juega con ello, o sea, es consciente de ello y dice, mira, yo no tengo buenos defensas, porque no los tiene. Tampoco tiene mediocampistas
que sean expertos defensivos, ni los laterales. Y entonces, si me meto atrás, voy a recibir, porque al final, en algún momento, voy a acabar recibiendo, porque como dices, defiende muy mal el área, no tiene jugadores, pues ni Manu Sánchez ni Toljan son grandes jugadores defensivos. Entonces, yo creo que juega más a potenciar a sus atacantes, que ahí sí tienen mucho nivel, hay Sí. mucha pólvora, y entonces yo creo que vive con ello bastante cómodo. O sea, tú le preguntas a Calero y dice, bueno, ya, pues que este es mi equipo. Entonces, yo creo que evidentemente es su peor faceta, estoy totalmente de acuerdo, pero que oye, que es que están contentos con ello. Yo creo que también hablábamos antes del Real Oviedo, de que tenía que reforzar quizás en el mercado de invierno la posición o el ataque, ¿no? Yo creo que el Levante tiene que buscar también alguna alternativa atrás, porque, claro, es que obligas a Eta Eyón, a Carlos Álvarez a tener un nivel tan importante en ataque, porque si no es que el equipo le cuesta mucho sumar, porque apenas suma o apenas es capaz de dejar porterías a cero, por ejemplo, ¿no? Y al final eso te obliga a un nivel en ataque tremendo, difícil de sostener, aunque tengas muy buenos jugadores como el camerunés y el ex del Sevilla. Sí, sí, no, totalmente. A mí he de decir que por esto que hemos estado exponiendo de poca defensa, mucho ataque, es uno de los equipos que más me gusta ver y que si alguien está viendo este vídeo y no ve al Levante este fin de semana, se lo recomiendo. Otro de los que también me gusta mucho es el Español, que buscarle un defecto me ha sido prácticamente imposible, porque es un equipo que defiende bien, ataca en transiciones bien, puede salir con el balón desde atrás, tiene buenos delanteros, tiene buenas individualidades, tiene profundidad de plantilla, es que yo diría prácticamente de plantilla europea. Entonces ha sido muy difícil buscarle un defecto, pero rascando un poco diría igual un acompañante para Riedel en la pareja de centrales. Es verdad que Cabrera no está mal, o sea, no está jugando mal y algunos teníamos menos esperanzas sobre lo que podía hacer Cabrera o no podía hacer con lo que está haciendo. O sea, para mí está cumpliendo expectativas, pero igual por ahí podrían mejorar un poco. Iba a poner la portería respecto a lo que estaba el año pasado, pero es que es verdad que Dimitrovic no está especialmente mal y evidentemente Joan García era un nivel superlativo. Pero es que creo que casi todas las posiciones las tienen dobladas, hay jugadores de garantías en todos los sitios. Para mí es que el español es un equipazo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que el nivel general de la mayoría, de la gran mayoría de los jugadores del equipo de Manolo González está siendo tan alto que claro, que el que no está brillando tanto es el que parece que es un poquito el sospechoso ahí, ¿no? Que es el caso de Cabrera, Sí, que yo estoy de acuerdo que está bien, no está brillante como otros jugadores quizás un poquito más adelante en el campo que sí están a un nivel espectacular, pero yo creo que tampoco está siendo un gran problema, sino que simplemente, bueno, pues hay que destacar algo, ¿no? Para eso hemos sí. venido aquí y estoy de acuerdo completamente. Pasamos del español al Valencia, donde a mí se me han ocurrido dos cosas. La Aquí primera, había para elegir, seguramente, ¿eh? la primera seguramente es un poquito más general y es que le está faltando identidad. Yo no estoy viendo al Valencia, bueno, pues ni que sea un equipo que se defienda bien en su área y quiera contraatacar, ni que presione bien arriba, ni que quiera tener mucho el balón. Entonces me está faltando un poquito de identidad y esto lo quiero relacionar sobre todo también con el nivel del que debería ser los jugadores que dan estabilidad al equipo, que dan estabilidad al proyecto, como son sobre todo Gaya, Tárrega también, Diego López y Javi Guerra. No sé cuál te llama más la atención, Javi, te dejo que elijas. Yo creo que es que son dos cosas que se retroalimentan en sí mismas, porque eh, como el nivel de los jugadores es malo, te falta identidad, pero como te falta identidad, los jugadores no están optimizados y entonces están mal. Entonces yo creo que podemos hacer casi un compendio de los dos, una mezcla de los dos. Estoy totalmente de acuerdo en que Valencia está muy mal. Aquí había para elegir porque eh, está siendo uno de los peores equipos de primera división, sin ninguna duda, pero también creo que, o sea, me gusta que no pongamos el foco sobre Corberán, porque creo que es un equipo que ya ha demostrado que con Corberán puede competir bien y que ahora no lo está haciendo. Entonces, creo que hay más cosas que solo el tema de Corberán, pero bueno, creo que podemos elegir de todo, ¿no? Sí, yo estoy. Es que creo que la línea es esa. Básicamente, es cierto que en el último partido frente al Betis, en Mestalla, sí que vimos a un Valencia que mejoraba, que Sí. tenía esa intención de ser muy vertical, de ponerle mucha energía, y creo que esa debe ser la línea a seguir. Vamos a ver si lo logra o si el puesto de Corberán comienza a correr peligro serio. Mira, vamos a hablar ahora del Getafe, que es un equipo complicado, yo creo, de buscar defectos, porque evidentemente tiene defectos, pero yo creo que con la plantilla que tiene, hace
todo lo que puede Bordalás. O sea, creo que hay pocas maneras de exprimir más lo que tiene. Entonces voy a poner el foco en efectivamente la plantilla y lo que le falta, que para mí es un delantero que ayude un poquito más al Getafe. Mira que Mayoral no está mal en este inicio de temporada, está marcando algunos goles, pero claro, la baja de Cristante Sucho, que ya no es solo a nivel goleador, lo que te ayuda para guardar el balón, para chocar con centrales, para que sus compañeros salgan, para ayudarle en las descargas. Vamos, para provocar lo faltas. que para provocar faltas también, efectivamente. Lo que te da Cristante Suche lo está echando muchísimo de menos. Entonces, no pongo el foco en lo colectivo, en la función o en el trabajo de Bordalás, porque creo que poco más se puede hacer y los jugadores que están poco más pueden hacer, de verdad. Pero creo que hay que poner el foco en la plantilla, que le falta un delantero, pero vamos, que a todas luces. Es que el problema para mí de la plantilla es que arrastraba tantas carencias que pese a hacer un Sí, mercado de verano en el que ha reforzado sobre todo esa posición del centro del campo con muchos jugadores, con Neyú, con Mario Martín, creo que también llegó el jugador de Las Palmas, Javi Muñoz, también, es sí. decir, en esa zona del centro del campo ha reforzado bastante, han llegado bastantes jugadores, pero claro, es que tenía tanta necesidad desde la temporada pasada de incorporar delanteros que el límite salarial no le ha dado para todo. Otra de las posiciones, en principio, a reforzar en el mercado de invierno de forma evidente y clarísima, porque Borja Obligatorio. Mayoral está echando de menos claramente tener ese socio arriba. Hablamos de equipos últimamente que es difícil encontrar algún defecto y yo me he quedado con el Betis. Aquí me ha llamado la atención porque creo que obviamente todos pensamos en un equipo europeo que tiene profundidad de plantilla, que ha hecho buenas incorporaciones en el mercado pasado y también en mercados anteriores, pero me está llamando la atención la falta de aportación goleadora de los suplentes del Betis, solo un gol. Fue en ese partido de las, creo que fue jornada 3 en la Cartuja frente al Athletic, que entró Bacambú y marcó el gol del 1-2, que al final fue el resultado definitivo. Y no sé qué te parece a ti, pero se está quedando corto Riquelme, se está quedando también corto el propio Bacambú, que cuando entra, salvo en ese partido, no ha sido capaz de sumar demasiado. Y no sé si a ti te está sorprendiendo que esa segunda unidad del Betis no pueda sumar tanto como a lo mejor se esperaba. Sí, puede ser. Mira, yo creo que es un buen punto. Creo que Bakambu tampoco te va a ofrecer mucho más de lo que te ha ofrecido ya. Yo creo que ya se está quedando un poco corto. El Rorro sí que creo que hay que exigirle bastante más. Puede que esta segunda unidad mejore ahora cuando vuelva Isco, que yo creo que va a ir directo al once titular, y esté Lo Celso, por ejemplo, en esa segunda unidad, pues evidentemente tendrá que mejorar, pero es lo que dices, que es que en un equipo tan, 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 tan bueno como el Betis, con tanta calidad, es difícil buscarle un defecto. Yo igual, incluso también hubiese puesto el foco un poco sobre el lateral izquierdo, porque creo que Ricardo Rodríguez, pues bueno, es lo que es, tampoco Sí. o sea, se está quedando corto. Y Junior Firpo sí que hay que exigirle bastante más, que a la mínima que eh, ellos puedan sumar un poco más, van a ser, vamos, sumas muy potentes para el Betis, porque se ve con Bellerín, que es un equipo muy agradecido con los laterales, porque con tanto caudal ofensivo, al final vas a destacar de alguna manera. Pero sí, podríamos hablar de esas dos cosas y yo creo que el Betis tiene poquitos problemas. El que igual tiene algún problema más, aunque a mí me está gustando mucho, es el Deportivo Alavés, que está siendo un equipo que a mí, de verdad, y no lo digo para contarle la milonga a absolutamente nadie, es un equipo que me gusta mucho ver, que es que cuando juntan en el campo, pues a Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Antonio Blanco, Aleñá, Boyé, creo que es un equipo que, joder, es bonito de ver. Por ejemplo, aquí en San Mamés lo tuvimos, que hubo un rato en la segunda parte después del gol, que el Athletic fue incapaz de robarle el balón al Alavés, porque al final junta tantos jugadores asociativos que hacen esto muy bien, pero bueno, vamos a hablar de los defectos que pasamos aquí, que es igual la falta de ese jugador que sea peligroso por sí mismo. O sea, que sea capaz de coger el balón, irse de uno o de dos y poner un buen centro o encontrar la portería. Creía que Carlos Vicente podía hacer eso, pero creo que ahí se está quedando un poco corto también. Y también para el Chacho Cudet, porque no le está poniendo todo lo que seguramente le gustaría a Carlos Vicente. Así que pongo el foco ahí, pero ya digo que en un equipo que me está gustando bastante. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que al final le falta ese jugador diferencial, ¿no? En zona de tres cuartos, que sea un poquito Mm. autosuficiente, que tenga también esa velocidad, quizás. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pasamos a otro equipo al que es muy difícil encontrarle un defecto, que es el Villarreal. Y vuelvo al ejemplo que dábamos antes con el Español, ¿no? El nivel del Villarreal está siendo tan alto que, claro, el jugador que no está brillando, pues es el que parece que es el problema
y yo me quedo con la portería. Sí. Creo que Luis Junior no está siendo un problema para el Villarreal, creo que no está siendo una debilidad importante, pero al final, ya que estamos en este vídeo para destacar algunos de los defectos, pues me parece evidente que el guardameta no está a ese nivel de Champions, a ese nivel de guardameta de rendimiento Champions que sí están dando el resto de sus compañeros. Sí, el que parece que sí que se fía de él es Marcelino, porque teniendo a Arnautenas, sigue poniendo a Luis Junior, que a mí me sorprende, porque esperaba más de Arnautenas, aunque pudiera jugar de titular, pero es verdad que encontrarle defectos al Villarreal es muy complicado. El que es un poco más fácil encontrarle es a Osasuna, que está firmando un inicio de año. Ya hablabas tú del vídeo que hicimos con Rubén en mi canal, que le está costando, que es que de ese vídeo lo analizamos, le está costando mucho, y sobre todo bueno, los días que está jugando bien primeras partes, traducirlo en la segunda parte. Y yo creo que eso lo uno mucho con la baja de Aimar Oroz, que era ese jugador, es ese jugador que o era o va a ser, porque todavía no lo ha sido por la lesión, que te aclara las jugadas, que te acelera todo, que te hace que el equipo esté más ordenado, que te da ese punto de calidad, que eso al final lo que te ayuda es a tener continuidad durante todos los partidos y a Osasuna le está costando mucho, pero yo creo que con la vuelta va a mejorar mucho el equipo navarro. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que esa irregularidad en todos los partidos está siendo lo más llamativo, incluso en encuentros en los que, bueno, pues quizás se está viendo en algunos tramos superado, pero al final termina cometiendo un error muy grave que le cuesta el gol del empate del equipo rival o incluso perder. Así que yo creo que ese es el foco. Estoy totalmente de acuerdo y creo que Aimar va a mejorar bastante porque, bueno, pues le están faltando socios quizás a Moy Gómez Sí. en esa zona de la media punta. Si te parece, vamos a ir terminando. Nos quedan, creo, a cada uno dos equipos. Para mí, el Celta, creo que el gran problema que está teniendo, y es algo que ya arrastraba de otras temporadas y sobre todo de la pasada, es el nivel de sus centrales. Ni Carlos Domínguez, ni Joel Yago, ni Starfel están rindiendo como lo hicieron en algún tramo de la 24-25, y esto está haciendo bueno, pues que el Celta ya haya recibido 18 goles, que haya cometido 5 penaltis, que es un dato que me llama mucho la atención y que creo que habla también bastante claro de esos problemas atrás, de un Celta que ha mejorado a nivel de ataque, pero que a nivel defensivo sigue sin dar ese paso hacia adelante. Sí, es curioso el caso del Celta porque incluso Marcos Alonso, que el año pasado hablábamos muy bien de él, este año está sufriendo más a campo abierto. Campo abierto es verdad que tampoco es un contexto súper sencillo para los centrales el del Celta porque se exponen mucho, pero es verdad que les está costando. Vamos a Donosti ahora, a hablar de la Real Sociedad, y yo voy a hablar un poco de la confección de la plantilla, sobre todo en el medio del campo, porque me da la sensación de que tiene muchos mediapuntas y tiene poquito del resto. O sea, tiene a Gorrocha en el pivote, tiene a Ángel Herrera, que de momento le está costando entrar por el tema de las lesiones, pero luego junta a Bryce, a Suchic, a Zakarian, tiene muchos mediapuntas y tiene pocos gestores, que yo creo que es una de las cosas que más está echando de menos esta Real Sociedad. ¿Cómo no vas a echar de menos a Martín Zubimendi? Evidentemente, pero creo que la confección de la plantilla le ha faltado acertar un poquito más en esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Cromos repetidos que al final al entrenador le dan pocas opciones de tener variantes, ¿no? Creo que es así. Tanto los aficionados de la Real Sociedad como los que vemos los partidos de fuera lo vemos de forma bastante clara. Yo termino con el mío, voy con el último de los 10 equipos que me han tocado a mí, el Mallorca, y para mí su nivel defensivo. Creo que desde la época de Aguirre siempre hemos visto a un equipo balear muy potente atrás, que era capaz de sumar porterías a cero, que a través de encajar poco era muy competitivo, que le ponía siempre las cosas muy complicadas a los rivales, y la realidad es que ha encajado ya 18 goles, solo suma 2 porterías a cero frente a Alavés y a Getafe jugando como local, y yo creo que es un problema general. Por eso no me he querido quedar con ningún futbolista en particular, porque yo lo que veo es un bajón tanto de la línea o de la pareja de centrales. También Mojica está peor. A Maffeo le ha costado entrar y al final, bueno, pues está mejorando, pero tampoco está a un nivel brillante. Leo Román creo que de momento no está cumpliendo con las expectativas que teníamos sobre él después del temporadón que hizo. Bueno, pues un poquito falta prácticamente un nivel general superior de la línea defensiva del Mallorca. Yo sí creo que están en línea ascendente, o sea, en Sí, general, todo el bloque del Mallorca y los defensas, pero es verdad que es lo que decías tú, que al final es lo que le ha caracterizado otros años y este año ha estado flojo, pero bueno, ha estado flojo, la verdad que también en absolutamente todo, así que sí. con el Mallorca teníamos también para elegir. Otro que me ha pasado como en el español, que me cuesta encontrarle efectos, es el Rayo Vallecano y también
como dices, es su último equipo. Creo que el Rayo Vallecano, como he dicho con el Getafe, hace todo lo posible con lo que tiene. Tampoco creo que tenga un plantillón y creo que es un equipo ultra competitivo y que por eso está en conference, evidentemente. Y le voy a poner el tema de atacar los bloques bajos, porque es un equipo que te busca mucho en transición, que te busca mucho a la espalda, que te está pinchando todo el rato a espalda de los defensas, de los laterales, que está intentando ahí hacerte daño en cualquier detalle y ahí te exige mucho. Pero es verdad que cuando el equipo rival mete a la defensa atrás en la frontal del área, igual le falta esa calidad diferencial de un jugador que pueda hacer un quiebro en banda, con el balón al pie, un rematador que ahora con Alemão está mejorando en eso, pero es verdad que les falta un poquito de gol. Entonces, pongo ahí el foco, pero vamos, que lo que digo, siendo un equipazo, es un pequeño detalle. Sí, yo creo que al final es un problema que ya arrastraba también desde la etapa de Iraola. Es un equipo que sobre todo busca en esas situaciones mucho centro lateral y ahora quizás con Alemão va a mejorar. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, pero obviamente es que es un equipo también que no está pensado, ¿no?, para atacar mucho en bloque bajo, sino Claro, para más transitar, atacar un poquito más con espacio. Pues si te parece, Javi, lo dejamos por aquí. Terminamos con este vídeo en el que hemos hablado de los 20 equipos de primera división, haciendo un repaso sobre todo de sus principales defectos. Así que nada, muchas gracias por pasarte. muchas gracias a ti por la invitación, oye, me lo paso muy bien. Pues seguimos grabando más vídeos con Javi, así que os espero en el siguiente.